Pueden tomar asiento. Buen día. Hermoso tiempo de poder cantar al Señor. Lindo poder estar un domingo más compartiendo, de adorarle de diferentes maneras, ya sea por medio de las canciones, por medio de las ofrendas, de compartir los unos con los otros, de escuchar la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan. Estamos muy contentos de que estén hoy con nosotros. Lo primero que quiero aclarar es que no siempre hay una pileta acá adelante, no es parte de la decoración. Quedaría lindo, habría que hacerle algunos retoques, pero no es la idea. Seguramente si nos estás visitando ya sabes por qué estás acá, seguramente te invitaron y hoy vamos a presenciar algo que es muy lindo, el bautismo de un hijo de Dios, representando, después van a explicar bien lo que es el bautismo, pero representando lo que Dios ya hizo en su vida. Les voy a pedir si me pueden acompañar a Lucas, capítulo 5. Si no tenés una Biblia, no te preocupes, seguramente va a estar proyectado el párrafo que vamos a leer. De todas maneras, lo vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando qué es lo que está ocurriendo en este párrafo. Así que ahí en Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32, lo vamos a leer, vamos a orar una vez más y luego vamos a continuar. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tribunos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por este domingo. Gracias, Señor, por darnos la vida, por darnos el entendimiento, por darnos la oportunidad de estar este domingo aquí, Señor, por tener tu palabra. Señor, yo te pido que en esta mañana me ayudes a explicarla con claridad, a predicarla con claridad. Pero, Señor, que sea tu Espíritu obrando en las personas que están escuchando. Señor, tú sabes muy bien que yo no puedo torcer ninguna voluntad, yo no puedo causar ningún efecto en las personas. Tampoco deseo hacerlo porque eso es obra tuya, Señor. Eso te pertenece a ti. Por eso es que te lo pedimos y por eso es que también confiamos en eso. Así que oramos confiados en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace algunos años tenía un profesor de guitarra. Se habrán dado cuenta que lo dejé hace tiempo. No voy a dar el nombre ni el contacto porque le van a llover todas las denuncias y las quejas. Así que solamente voy a decir que tenía un profesor de guitarra y particularmente un día llegué y él lo notaba como molesto.
Claro, él me explicó que fue al médico por un problema que estaba teniendo, no recuerdo si era un problema de presión o algo por el estilo. Y bueno, por supuesto, el médico le dijo, tenés que cortar con las gaseosas, tenés que cortar con el alcohol. Si bien no era un gran bebedor, cada tanto le gustaba tomarse una copita. Pero lo más grave es que tenía que salir a hacer ejercicio, se tenía que cuidar con la comida. Y bueno, todas esas cosas que a veces nos han dicho y entendemos lo mal que se siente y cómo nos pueden arruinar la semana tranquilamente con una entrevista de 15 minutos nada más. Pero él estaba molesto. Pero lo que más le molestó a mi profesor de guitarra, me acuerdo perfectamente de su indignación, y dijo palabras que por supuesto no puedo repetir, pero es que el mismo doctor que lo estaba atendiendo era una persona que evidenciaba que no cuidaba bien de su propia salud. ¿Cómo? Bueno, se veía ahí un volumen que no es propio de una persona que hace ejercicios todos los días, que se cuida con las comidas, que no toma gaseosa. Pero lo peor de todo es que este médico tenía los dedos literalmente amarillos y los bigotes literalmente amarillos de tanto fumar. Bueno, este doctor era experto en ver las necesidades de las personas, en decirle lo que tenían que hacer a rajatabla. Me imagino que también inclusive los habrá retado si no cumplían con esas cosas. Pero él mismo no podía ver su propia necesidad. Él mismo no podía ver su gran necesidad. En el texto que acabamos de leer, encontramos la gran verdad de la palabra de Dios, de que Jesús vino a salvar a los pecadores. Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, pero Jesús vino a llamar al arrepentimiento a personas que reconocen su condición de pecadores y no a quienes se creen justos. Versículo 32 que leímos recién, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Solo hay esperanza entonces, solo hay esperanza para quienes reconocen su necesidad espiritual. Y en este texto vemos dos actitudes que fácilmente las reconocemos, las han oído recién, dos actitudes frente a la necesidad espiritual que todo hombre tiene, que todos tenemos. La primera reacción o la primera actitud la vemos en Leví, quien reconoció su necesidad, pero también vemos, en segundo lugar, en los fariseos, en los escribas, aquellos que ignoran su necesidad. Jesús los cataloga como los enfermos y los sanos, pero no porque unos tengan necesidades y otros no, sino porque unos la reconocen y otros no. En primer lugar, entonces, la primera actitud que vos y yo, que usted y yo podemos tener ante la necesidad espiritual es reconocer nuestra necesidad. Fíjense ahí en versículo 27, dice, después de estas cosas salió, está hablando de Jesús, para ponernos un poquito en situación, en contexto. Jesús estaba en Capernaum. Él no había nacido en esa ciudad, él había nacido en Belén. Si conocen la historia, él luego tuvo que ir siendo bebé, tuvo que huir a Egipto. Luego la familia y él, por supuesto, estuvieron viviendo en Nazaret, por eso se lo conoce como Jesús de Nazaret. Pero Jesús fue rechazado en Nazaret. Cuando él comenzó a evidenciar quién era y empezó a decir quién era, enseguida tuvo rechazo. Eso lo vemos un capítulo antes de este pasaje, en Lucas 4, 16 al 31, no lo vamos a leer. Pero para entender el tiempo en el que estamos también era el comienzo de su ministerio. Jesús había sido bautizado, inaugurando su ministerio.
Jesús comenzaba a evidenciar quién era Él, mostrándolo a través de sus primeros milagros. Jesús también empezó a reclutar a sus primeros discípulos. Todo esto lo vemos en capítulos anteriores. Jesús estaba comenzando su ministerio y este ministerio se describe en Mateo 4, del 23 al 25, como Jesús enseñando, Jesús predicando el evangelio del reino. Eso es lo que él estaba haciendo. Eso era el ministerio de Jesús. Jesús estaba sanando toda dolencia. Y todo esto junto lo vemos en Lucas capítulo 5. En el párrafo anterior vamos a ver un milagro de Jesús, pero también Jesús evidenciando quién era Él, que tenía autoridad para perdonar pecados, cosa que ni usted y yo tenemos. Jesús era el Hijo de Dios. Pero también vemos en el capítulo anterior, Lucas 4, que su fama iba en aumento. Él había comenzado el ministerio, pero no era un ministerio que solo 2 o 3 conocían. 14 y 15 del capítulo 4 dice que se difundió su fama por toda la tierra alrededor. En Mateo 9, 26 dice, por toda aquella tierra su fama crecía. Después de los milagros, su fama se empezó a difundir y mucha gente se reunía. Mucha gente se reunía para escucharle. Ahora, la gente se reunía para escuchar sus enseñanzas, a veces por curiosidad, a veces porque escuchaban que él estaba sanando dolencias, que estaba haciendo milagros, y si alguien tenía una dolencia, por supuesto se quería acercar para recibir un milagro de Jesús. Pero vemos también en el versículo 17 de este capítulo a otro grupo de personas que también se estaba acercando a Jesús, a los cuales la fama de Jesús había llegado a sus oídos. Versículo 17 dice, y aconteció un día que él estaba enseñando, Jesús, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Fíjense hasta dónde había llegado la fama de Jesús. Estos doctores de la ley son los escribas que vemos más adelante. En versículo 21 se los llama escribas, los doctores de la ley. Y vemos que Jesús estaba enseñando. Después de estas cosas, después volvió a salir al mar, dice Marcos 2:13, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Ese es el texto paralelo, es el relato paralelo, o uno de los relatos paralelos de este texto. Entonces vemos la situación, Jesús comenzando su ministerio, enseñando, evidenciando quién era Él. En versículo 27 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Este publicano llamado Leví es también Mateo, el que escribió el Evangelio según Mateo. El nombre Leví quiere decir unido. La explicación de esta palabra está ahí en Génesis 29:34, no lo vamos a ver, pero si estás anotando y querés verlo después. También se lo llama Mateo, que quiere decir don de Jehová, y así se lo llama en su propio relato de los Evangelios. Él se llama a sí mismo Mateo. Ahora, en algunos casos, una persona tenía un nombre y luego Jesús se lo cambiaba, como es el caso de Pedro, Simón. Dice Juan 1:42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. En otros casos tenían dos nombres y eran utilizados ambos nombres. No sabemos cuál es el caso. Lo que sí sabemos es que está hablando de la misma persona, Leví, pero hay muchos más detalles que nos van a hablar acerca de Leví. ¿Quién era Leví?
Dice el versículo 27, y vio a un publicano. Bueno, los publicanos eran cobradores de impuestos para el Imperio Romano. Recuerden que Israel estaba bajo el Imperio Romano. Estos cobradores, estos publicanos, estaban bajo la dirección de un funcionario público romano. También cobraban derechos por el paso de las mercancías, lo que sería aduana. Y hasta ahí no estaría tan mal. El tema es que estas personas normalmente eran estafadoras. Algo que hoy no ocurre, ¿no? Con el tema de los impuestos y eso. Antes pasaba, hoy no. El asunto es que estos cobradores de impuestos tenían permitido cobrar sumas superiores para costear sus propios, por el pago de su salario, por decirlo de alguna manera. El Estado no solo los autorizaba, sino que no proveía ninguna protección para las demás personas que eran estafadas. O sea que si usted era estafado, no podía ir a reclamarle a nadie. Estas personas estaban normalmente complotadas con estos gobernantes, con estos funcionarios, el típico vamos y vamos, 50-50. Pero estas personas también eran unas traidoras, sobre todo para el pueblo judío, que era celoso de su identidad. Podríamos hablar mucho sobre esto, pero ellos eran muy celosos de su identidad como el pueblo de Dios, como el pueblo escogido de Dios. No podían aceptar que los suyos, que su propia gente, trabaje para el Imperio Romano. Ellos no podían permitir que trabaje para los gentiles. Inclusive los amigos de los publicanos corrían la misma suerte que ellos, que eran en un sentido puestos aparte, excluidos de la sociedad, no de todo lo que pasaba en la sociedad, pero tenían una mala reputación y por lo tanto quedaban un tanto marginados. Lo mismo pasaba con sus propios amigos. Jesús reconoció la falta de valor moral de los publicanos. Mateo 5, 46 y 47 dice: porque si amáis a los que aman, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Claro, amar por conveniencia, hasta los publicanos lo hacen. No eran muy bien vistos, ¿no? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Fíjense, los gentiles, los publicanos, no eran muy bien vistos. Por lo menos para cierto grupo, ¿no? del pueblo de Israel. Podemos resumir a los publicanos, podemos resumir a una persona como Leví, como una persona deshonesta, codiciosa, antipatriotas. Leví estaba sentado en ese momento recaudando impuestos y Jesús le dijo: sígueme. Jesús le dijo: sígueme. Ahora, pensá un poquito en todas estas descripciones, en las características que reunía Leví, y pregúntate si vos elegirías a una persona así para ser un seguidor de Jesús. Pensá por un momento si vos tuvieses que armar una religión, suponiendo que ese sea el caso de lo que estaba haciendo Jesús, que no era así, luego lo vamos a explicar. Si vos tuvieses que armar tu propia religión o reclutar personas para tu religión, ¿elegirías a una persona así, estafadora, deshonesta? Y que no solamente es estafadora, sino que socialmente es conocida de esa manera. Seguramente tu respuesta sería un claro no. Por supuesto que no. Pero hay un problema,
Y este problema no es tanto, o no está tanto en la persona de Leví, para que usted responda no, sino en el concepto de religión. Si bien la palabra religión en sí no tiene una connotación negativa, y está ahí en disputa en el origen de esta palabra, si es latina, pero normalmente se utiliza el término para hablar de religar, de volver a unir. Y si entendemos esta palabra religión, volver a unir, religar, como un sistema de creencias o de prácticas dadas por Dios, o como una respuesta de adoración a Dios genuina, de corazón, que sí se expresa en obras, pero que no tiene tanto que ver con las obras, sino con el corazón. Si entendemos la palabra religión de esa manera, bueno, está bien. Normalmente no utilizamos este término. Y normalmente no lo utilizamos porque el concepto de religión normalmente representa el intento del hombre por entablar comunión con Dios bajo términos humanos. Repito, el concepto de religión normalmente representa el intento del hombre por entablar comunión con Dios bajo términos humanos. Es el esfuerzo del hombre por querer ganar a Dios, por querer ganar el favor de Dios. Y en esto hay una premisa correcta y una incorrecta. En primer lugar, el hombre está separado de Dios, efectivamente necesita ser reconciliado con Dios, como hemos leído y ahora vamos a leer. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, y ahí nos incluimos a nosotros, estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Por lo tanto, el hombre efectivamente está separado de Dios y necesita ser reconciliado, religado a Dios. Pero la declaración que leímos antes también tiene una premisa falsa, y es que el hombre no puede reconciliarse con Dios por sus propios medios. Recién leía Nahuel, 2 Corintios capítulo 5, del 18 al 19, y todo esto, hablando de la salvación, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios nos reconcilió. Dios es el que reconcilia al hombre consigo mismo por medio de Cristo. Si Jesús hubiese venido a plantar una religión y reclutar a los mejores, si fuese posible que el hombre llegue a Dios por sus propios medios, si lo que hacemos podría borrar nuestros pecados y nuestra culpa, seguramente Leví quedaría completamente relegado de la posibilidad de tener una relación con Dios. Sin embargo, versículo 27 dice que Jesús vio a este hombre llamado Leví, a este publicano, sentado al banco de los tribunos públicos, y le dijo: sígueme. Fíjense en versículo 28 que dice: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. No sabemos exactamente y no nos dice con lujo de detalles qué es lo que pasaba en el corazón de Leví, pero sí podemos ver que Leví reconoció la necesidad de seguir a Jesús. Leví reconoció su necesidad. Probablemente Leví, Mateo, ya habría escuchado de Jesús, ya habría escuchado de sus
milagros, de quién él decía ser. Recuerden que hasta los fariseos y los escribas vinieron desde lejos a escuchar a Jesús. Por lo tanto, Leví, estando cerca del área donde, o en el área donde Jesús estaba ministrando, había escuchado de Jesús. Nos dice que Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lo mismo ocurre con Pablo, con Andrés, con Jacobo y con Juan. En Mateo capítulo 4, Jesús le dice a Pedro y a Andrés: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 22 de Mateo 4, Jacobo y Juan, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esto nos muestra que seguir a Jesús requería urgencia. Recuerden lo que implicaba ser un cobrador de impuestos. Él tendría en su lugar donde estaba cobrando bienes. Él podría estar proyectando cuánto iba a recibir. Podría haber pensado al ver a Jesús, bueno, tal vez voy a recaudar un poco más nada más, y luego le voy a seguir. Todavía necesito comprarme el BM, entonces necesito un poquito más, y cuando vuelva a pasar Jesús lo sigo. En Marcos capítulo 10 vemos a un joven así. Vino este joven, del cual habla ahí en Marcos 10, del 17 al 22, vino corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo reconoció: Maestro, yo necesito vida eterna, sé que vos me podés decir cómo hallarla, ¿qué tengo que hacer? Jesús le empezó a decir: tenés que cumplir los mandamientos, y le menciona alguno de ellos. Ahora, la respuesta a este joven es interesante. Porque él le dice a Jesús: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. De una persona por lo menos algo religiosa. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Él no estaba dispuesto a dejar todo por seguir a Jesús. Pero Leví, dejándolo todo, se levantó. Y esto nos habla, ahora sí, de urgencia. No esperó a recaudar lo suficiente, no esperó a tener un seguro para poder retirarse luego y seguirlo teniendo sus necesidades cubiertas. No esperó una mejor época para seguirle. El llamado de Jesús era en ese momento una oportunidad que podía ser rechazada o aceptada, pero que no podía esperar. En Lucas 9 vemos a otro joven. Versículo 59 dice: y dijo a otro: Jesús le habla a un joven: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Te voy a seguir, pero déjame que primero ponga en orden mi casa. Esa es la idea. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El llamado no podía esperar. El llamado a seguir a Jesús no puede esperar. Pronto puede ser demasiado tarde.
Seguir a Jesús mañana puede ser nunca. Arrepentirme de mis pecados y creer en el Evangelio otro día puede ser sinónimo de un infierno eterno. Leví, dejándolo todo, le siguió. Jesús no vino a repartir panfletos. Jesús no vino a armar una religión, como dijimos antes, y ir reclutando a los mejores. Jesús vino a suplir la necesidad más importante del ser humano, y esa es una necesidad espiritual, lo que dijimos recién, reconciliarse con Dios, Dios reconciliando al hombre por medio de Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, pero el requisito para obtener este favor de Dios, el perdón de pecados, la reconciliación, no era cumplir un estándar moral o religioso, no era hacer buenas obras, no es que uno tenía que calificar para ser creyente, para ser un seguidor de Jesús. El requisito era seguir a Jesús. Y seguir a Jesús representaba también un acto de fe, un cambio de corazón que incluye el arrepentimiento, como dice en versículo 32. Por lo tanto, el llamado a seguir a Jesús es un llamado a la salvación, no a la religión, a la salvación. Implica reconocer nuestra necesidad espiritual, que estamos separados de Dios por nuestros pecados, que el camino es la condenación, donde recibiremos el justo juicio y la justa ira por nuestros pecados, pero también es reconocer, o implica reconocer, que hay salvación, pero solo en Jesús, no en nosotros. Leví se levantó, le siguió y le hizo un gran banquete. Esto era algo honorable. Mostró hospitalidad, Leví, hacia Jesús, pero también llamó a sus amigos, llamó a sus pares, que tampoco gozaban de muy buena reputación. Este banquete no fue de forma privada, sino una invitación para que otros también puedan escuchar quién era Jesús. Ahora, Leví representa entonces a los enfermos. Versículo 31, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Estos enfermos, y esto es una analogía, la Biblia no enseña que el hombre está enfermo a causa del pecado. La Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Pero en esta analogía que usa Jesús del médico, los sanos y los enfermos, el enfermo era aquel que reconocía su necesidad espiritual, que reconocía su pecado, que reconocía que su camino era la perdición. Segunda Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice que los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No está hablando de personas no religiosas, no está hablando de personas que han cometido grandes crímenes, no está hablando de personas que a la vista de los demás son lo más despreciable. Está hablando de todos aquellos que no conocen al Señor, ni obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo. Recién leíamos en Romanos que por nuestros pecados estamos separados de Dios y merecemos el castigo por nuestros pecados. Estos enfermos también reconocen o reconocemos la imposibilidad de salvarnos por nuestros propios medios. Ok, tengo este problema, estoy camino a la condenación, ¿qué puedo hacer?
Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice que la salvación no es por obras. Por lo tanto, el religioso queda a un lado. Efesios 2 dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por medio de las obras, sino por medio de la fe. En Juan capítulo 3, Jesús, hablando también con un religioso, dice que como Moisés levantó a la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, él mismo, Jesús, Dios hombre, el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, el Hijo de Dios, el Santo y sin mancha, vino a este mundo a vivir una vida como la nuestra, pero a diferencia de nosotros, Él jamás pecó, porque Él es Dios y hombre. Él es el Hijo de Dios, el eterno Dios encarnado. Él jamás pecó, por lo tanto no merecía la paga y la condenación que nosotros sí merecemos por nuestros pecados. Sin embargo, aunque no la merecía, Él se ofreció voluntariamente. Recién leía también, Nahuel, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En esa cruz, a la cual Jesús mismo dijo que iba a ir voluntariamente, en esa cruz Dios derramó la ira que usted y yo merecemos. Lo trató como al peor de los pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23 lo puede buscar en otro momento. Jesús pagó el precio por los pecados de los hombres. Él se entregó a ir a la cruz del Calvario a morir en lugar del hombre pecador. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, el enfermo, hablando en términos de esta analogía que usa Jesús, es aquel que reconoce la necesidad espiritual, que reconoce la necesidad de creer, de depositar su fe en la obra de Jesucristo a su favor, y que necesita y que ve la necesidad y reconoce la necesidad de arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, dijo Jesús, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero vemos en esta historia que hay otro grupo de personas. Están los enfermos, aquellos que reconocen su necesidad espiritual, pero encontramos a los sanos. Y si uno lo lee así a simple vista, parece que son los buenos de la película, ¿no? La parte buena. Los sanos no tienen necesidad de enfermo, pero veamos quiénes son estos sanos a los que Jesús se refiere. Versículo 29, y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Un relato paralelo dice que estos otros eran llamados pecadores. Mateo 9:10, estos otros son llamados pecadores. Ahora, esta compañía que estaba ahí con Leví eran los publicanos, pares como él, que tenían las mismas características, pero también habían otros, y estos pecadores
entendemos por la Biblia que todos somos pecadores, pero ¿por qué los religiosos los llamaban de esa manera? Bueno, los pecadores eran todos aquellos que no eran tan religiosos como ellos mismos. Ellos llamaban pecadores, por ejemplo, en algunas ocasiones, a mujeres. En Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, se la presenta a una mujer pecadora, que no necesariamente era una prostituta, pero sí que tenía una mala reputación moral. Pero acá llama pecadores a aquellos que no eran tan religiosos como ellos. Fíjense quiénes son estos sanos. Versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ahí está de vuelta, pecadores. ¿Quiénes son los fariseos? ¿Quiénes son los escribas? Bueno, los fariseos, que su nombre quiere decir los apartados, los separados, era una secta religiosa, era la secta más estricta del judaísmo. Ellos eran la élite moral, religiosa. Ellos creían en la ley que Dios le había dado a Moisés, pero creían también en la tradición oral. Entonces podríamos decir que la ley de Moisés, o mejor dicho, la ley que Dios le dio a Moisés, más la tradición, era igual a religión oficial. Y por supuesto, si la tradición contradecía en algo a la ley, bueno, la que ganaba o a la que le daban mayor peso era la tradición. Ellos intentaron aplicar a cada situación, a cada aspecto de la vida, la ley escrita, y llegaban a conclusiones o a resoluciones muchas veces absurdas, como por ejemplo contar los pasos en el día de reposo. ¿Cuántos pasos podía dar un hombre en el día de reposo? Pero Jesús no fue a buscarlos a ellos, aunque en algún momento, por supuesto, ellos también entran en la categoría de pecadores, no me malinterpreten. Pero Jesús confrontó a los fariseos. Lucas 14, 5 y 6, y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si un asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Claro, ellos dictaban las leyes rigurosas, minuciosas, pero si algo de su propiedad corría peligro en un día de reposo, bueno, ahí buscamos la veta para no cumplir la ley. Termina el versículo 6 diciendo, y no le podían replicar a estas cosas. Ellos decían, tenés razón. No lo decían verbalmente, pero lo pensaban. Marcos 7, 6 y 7 dice, respondiendo él, le dijo, hipócritas. Fíjense, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Para ellos, para los fariseos, el cumplir la ley a la perfección, cosa que, entre paréntesis, ningún hombre, excepto Jesús, pudo hacer ni puede hacer, pero ellos aparentaban que lo hacían, y para ellos eso constituía el mérito suficiente para la justicia. Ellos se creían justos. Ellos se creían que por ser tan religiosos podían ser contados entre los justos. Fíjense, versículo 31,
Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos. Pero la Biblia nos dice que no hay justo ni un uno. No hay nadie que haya sido justo excepto Cristo, por supuesto. Pero Jesús los llama justos de una manera irónica, porque ellos decían ser justos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Rápidamente, los escribas no eran mejores que los fariseos. Como dijimos antes, se los llama intérpretes de la ley o especialistas en la ley. Si bien ellos no constituían una secta separada, podían ser fariseos, podrían ser saduceos también, que era otra secta. Los escribas tuvieron la responsabilidad de transmitir la ley, de copiar en muchos casos el texto sagrado, de preservarlo. Era una clase de eruditos, profesionales, entendidos en la ley. Muchos de ellos, en el Antiguo Testamento sobre todo, eran sacerdotes también. Pero ellos también enseñaron tradiciones por encima de la ley de Dios. Eso lo vemos ahí en Mateo 15, 1 al 3. Jesús también los condenó por su hipocresía. Y si querés saber qué pensaba Jesús de los escribas, tómate un tiempito después y lee Mateo capítulo 23. Yo solamente voy a leer partes salteadas para que puedas entender quiénes eran los escribas y qué pensaba Jesús. No el resto, El resto los tenía ahí arriba, era la élite. Pero Jesús, el Hijo de Dios, dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, lo que digan. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Versículo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Versículo 14. Hipócritas. Versículo 15. Hipócritas. Versículo 16. Guías de ciegos, insensatos y ciegos, necios, ciegos. Todo esto en el mismo párrafo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. De vuelta. Versículo 26. Fariseo ciego. Está hablando de los fariseos, pero juntando a los dos grupos, ¿no? Ay de vosotros, escribas de fariseos, hipócritas. Versículo 27. De vuelta en versículo 19. Etcétera. Etcétera. Y para cerrar, para decirle algo amable, versículo 33, serpientes, generación de víboras. Estos eran los escribas y los fariseos, pero ellos también eran los sanos, eran los religiosos. Ellos se escandalizaron, los religiosos se escandalizaron porque Jesús comía con simples pecadores. Qué hermoso es nuestro Señor. La religión crucificó a Cristo. Y escuchen esta frase, es un poco confusa, pero la voy a explicar. La religión crucificó a Cristo, aunque era una buena religión en lo que respecta a religión. Era una buena religión, sin embargo, la religión crucificó a Cristo. ¿Cómo es esto? La religión, entendida como el conjunto de normas dadas por Dios, el culto de adoración, la ley de Dios, era buena. Pero la religión, el intento del hombre por llegar a Dios mediante sus propios preceptos, es perversa y criminal. Lo llevó a Cristo
a la cruz. Jesús no vino a llamar a justos porque no hay justos. Usted y yo hemos pecado, no alcanzamos a la medida de la santidad de Dios, hemos ofendido su santidad con cada uno de nuestros pecados, día tras día, año tras año. Pero gloria a Dios que Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio, un giro de 180 grados. Es entender qué es el pecado, precisamente una ofensa a la santidad de Dios. Pero el arrepentimiento también es una disposición a no querer tener ya nada que ver con aquello que ofende al Dios Santo. Y lleva implícita la necesidad de encontrar el perdón de nuestros pecados por medio de la fe en Jesucristo. En conclusión, el médico estaba justo donde tenía que estar, en medio de los pecadores, entre los enfermos. Los enfermos son aquellos que reconocen su necesidad espiritual, que reconocen su pecado, que reconocen la condenación que les espera por sus pecados, la justa condenación. Pero los sanos son aquellos que ignoran su profunda necesidad y, ojo, no lo hacen siempre abiertamente, a veces se excusan, nos excusamos, nos hemos excusado en nuestra rectitud moral. Bueno, soy una buena persona, en mis 30, 40, 50, 60 años, los que sean, nunca he hecho grandes cosas malas. Por supuesto, en algún momento a mi mamá le robé un caramelito, una moneda, hice esto, aquello, algún impuesto no lo pagué, pero en líneas generales soy una buena persona. No me vas a comparar con un asesino. Esa es una persona sana. Se excusan en sus conocimientos. Bueno, yo sé mucho de la Biblia, sé mucho de Jesús. Esta historia que contaste ya la escuché un montón de veces. Se excusan en sus buenas obras. Bueno, soy una persona religiosa que va los domingos a la iglesia. Voy a misa. Cada tanto hago alguna peregrinación. No es de acá hasta Luján, porque ahí ya más que una buena hora va a ser un acto de suicidio. Yo ayudo a los demás. Yo inculco buenos valores a mi familia. Pero también se excusan y nos hemos excusado comparándonos con otros. Bueno, sí, es cierto, soy pecador, pero no tanto comparándonos con otros, por supuesto. El problema es que la comparación, si la queremos hacer, la tenemos que hacer con la santidad de Dios, la perfecta santidad de Dios, quien es en esencia santo. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿ves la necesidad que tenés de Dios? ¿Ves tu necesidad espiritual? ¿Reconoces que sos pecador no porque lo diga yo en esta mañana, sino porque Dios lo dice en su palabra de tapa a tapa en la Biblia? Todos fuimos creados por Él y para Él, pero todos hemos errado en el blanco de pecar contra su santidad. Todos necesitamos salvación. ¿Te crees santo? ¿Te crees sano? Si reconoces tu necesidad, es el primer paso para una gran noticia de salvación. Necesitas arrepentirte de tus pecados, no porque sean malos para tu cuerpo o para tu familia o para la sociedad,
sino porque el pecado es una ofensa directa a nuestro Dios creador. Necesitas reconocer que no podés hacer nada para remediar eso y que solo en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz del Calvario, está la salvación. Tenés que creer y abrazarte y aferrarte a su obra y pedirle a Dios que te salve, que limpie tus pecados. Y hermanos, para terminar, como creyentes también seguimos necesitando de Dios, no ya de salvación, porque somos salvos y no necesitamos ser salvos cada día. La salvación es eterna, no la podemos perder, pero nuestra necesidad de Dios es constante, día a día. Caminar un día sin el Señor, o sin buscar al Señor, mejor dicho, es sinónimo de sanidad, entre comillas, espiritual. Estoy bien. Creer que mi religiosidad, venir a la iglesia a servir, llamar a un hermano y con eso sentirme bien, que estoy haciendo cosas por Dios, creemos que eso nos gana en alguna medida el favor de Dios. Necesitamos día a día reconocer nuestra necesidad espiritual. Por favor, no te vayas en esta mañana pensando que todo lo que acabo de decir es una idea mía o que está bien pero no es para vos. Todos tenemos la misma necesidad y todos necesitamos del mismo Salvador, Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, ¿a dónde iríamos sin ella? ¿A dónde iríamos si tú no hubieses decidido salvar al hombre de su perdición? No para darle salud, riqueza, un buen pasar en este mundo, sino para traerlo a la comunión contigo en Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, que en este día tú obres según tu voluntad en los corazones de aquellos que están presentes, que haya salvación, Señor. Te lo rogamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén.